con la intervención del señor José Luis Holguín. Buenas tardes. Buenas tardes, señores legisladores, señores asambleístas. Mi nombre es José Luis Holguín, soy quiteño, soy un empresario, soy un actor en causas sociales y soy padre de 3 hijos. Creo que este es un día oscuro, es una semana negra para nuestro país, para nuestra sociedad y sobre todo para nuestras familias. Nuevamente soplan vientos de conflicto, de división, de ira. Otra vez somos un país sin respeto, sin ley ni orden. Un movimiento de protesta, de reclamo, cuyo origen pudo ser legítimo y justo, se ha convertido en una avalancha de destrucción, de violación de los derechos de los demás ecuatorianos y ha traído una amenaza a la vida de todos y a la integridad de bienes privados y públicos. Quito ya vivió un octubre negro, ya vivió las pandillas de destrucción recorriendo las calles de la ciudad, destruyendo el centro histórico, destruyendo propiedad privada, atacando a vehículos, atacando a personas, destruyendo propiedad privada, destruyendo comercios y destruyendo empresas. Ya vivió una guerra urbana patrocinada por intereses políticos, mezquinos y extremos. Creo que no es la gran parte de los manifestantes que están en este campo, pero sí es la gente que los maneja y los manipula. Señores, ¿ustedes saben qué queremos la mayoría de ecuatorianos? La mayoría de ecuatorianos queremos un país empático, un país solidario, un país que genere oportunidades para todos. Y para generar oportunidades tenemos que tener algunas condiciones fundamentales. Como les digo, el país tiene que ser un país de oportunidades para todos, para el indio, para el blanco, para el mestizo, para el afro, para el de corbata, para el de poncho, para el de guayabera, para los del Barcelona, para los del Melec, para los de la Liga, para los del Muxugruna, para los del Delfín, bueno, hasta los del Quito, para los del escritorio público, como para los de la empresa privada. Queremos un país que piense en los que no tienen, pero también apoye a los que han generado patrimonio y capital. Para poder crear empleo y trabajo digno se necesitan 2 cosas fundamentales. Esas 2 cosas son seguridad jurídica y seguridad personal. Para atraer inversiones nacionales o extranjeras se necesita de 2 cosas, seguridad jurídica y seguridad personal. Para arriesgar en un emprendimiento nuevo, para crear un negocio nuevo, y muchos de los que hablaron y me antecedieron en la palabra, estoy seguro que ni siquiera han creado una plaza de trabajo, ni siquiera pagan impuestos, y hablan de un dialecto de guerra y de conflicto social, y de conflicto de clases, y de conflicto de diferentes estratos económicos. Ese no es nuestro país. Nuestro país busca la unión. Y como les comentaba, para arriesgar en un emprendimiento nuevo, para crear un nuevo negocio, ¿qué se necesita? Se necesita seguridad jurídica y seguridad personal. En estos momentos no contamos con esos requerimientos básicos y no contamos con esos derechos básicos. Aquí se habla mucho de derechos, pero se olvidan que los manifestantes, además de derechos, tienen también obligaciones y que todos tenemos que respetar los derechos de todo el mundo. No tiene más derechos del que está caminando en la calle, del que está sentado en su escritorio trabajando y generando riqueza y generando impuestos para este país. No se confundan, señores asambleístas. Este país no es un país dividido, es un país que al final no tenemos el mismo norte y tenemos que tomarlo. Es un país que tenemos que trabajar en conjunto para salir adelante. No podemos trabajar en esta división. Necesitamos poner orden en el país. Necesitamos calmar las aguas. ¿Qué vivimos ahora? Vivimos un caos. Vivimos donde algunos creen que con intimidación, agresión y ataque a sus conciudadanos pueden imponer su criterio. No lo pudieron imponer en las últimas elecciones y ahora lo quieren imponer a la fuerza. Eso no es, señores asambleístas, lo que tenemos que hacer en este país. Tenemos que remar todos por hacia el mismo lado. Y quiero decirles que esto no es justo y tampoco es legal. Hay un atentado contra los derechos de seguridad, de trabajo, de libre tránsito y circulación. El decreto de excepción considerado en la Constitución busca darnos una tregua, busca volver a sentarnos a conversar. Como les menciono, hay que tranquilizar las aguas. Vemos ahora acciones delincuenciales y en muchos casos acciones terroristas.
Sí, señores, acciones que causan terror y miedo a la población y hablan de la entrada en la Casa de la Cultura. Puede ser que no haya sido la forma, ¿sí? O el fondo, pero eso, comparado con lo que vemos, con lo que vimos en octubre negro, creo que estamos hablando de totalmente otras cosas. ¿Qué vemos ahora en el país? Vemos la suspensión por amenazas o bloqueo de las actividades privadas, que son generadores de riqueza y de pago de impuestos, que contribuyen al pago del gasto del Estado, del bono solidario, del subsidio de la gasolina del diésel, hasta del pago de sus propias remuneraciones honorables. En estos días, cientos de productores de leche, incluidos nosotros, tuvimos que botar nuestra producción. Se han perdido cosechas de brócoli, de flores, y muchos de ellos han tenido que acabar con su producción o perder sus ventas. Esto ha generado pérdidas importantes que no serán recuperadas. Y curiosamente, muchos de estos empresarios y muchos de estos sacrificados ecuatorianos son los que dan trabajo a muchos de las personas o a muchas de las personas en esas comunidades donde tienen sus plantaciones y tienen sus inversiones. La actividad comercial se ha reducido en forma alarmante. Quiero decirles que el Ecuador venía en una franca recuperación en el primer trimestre de este año. Nuevamente volvemos a foja cero y vamos a tener que reconstruir nuestros negocios. Vemos en estos días el respeto a la ley, a los uniformados, cuya función es hacer cumplir la ley y mantener el orden público. Existen ataques a policías y militares. Si existen estos ataques, ¿qué podemos esperar que responda la fuerza del orden a las personas que les contratamos para que mantengan un país con seguridad para todos? En el país se tolera que la violencia supere al orden. ¿Y quién son los encargados de mantener el orden? Son la policía y las Fuerzas Armadas. El uso de la fuerza disuasiva no es suficiente, ¿sí? Los gendarmes y los militares se ven enfrentados con hordas de personas que los atacan con instrumentos que podrían causarles la muerte. Y creo que muchos de los dirigentes empujan a sus bases, manipulan a la gente hasta que ocurran desgracias, que esto les permitiría echar más gasolina al fuego de sus protestas. Hay heridos, sí, claro, pero estos heridos no se dan porque la policía irrumpió en las casas en búsqueda de víctimas, sino que muchas de estas personas estuvieron involucradas en acciones de violencia y de ataque a las fuerzas del orden o a la destrucción de la propiedad privada o al cierre de vías y al paro de negocios en forma de extorsión o amenaza. ¿Qué vemos ahora? Vemos un paro nacional proclamado como derecho por algunos y exigido como obligación para muchos otros ecuatorianos. Y les diría que para la mayoría. Ahora es una obligación cerrar negocios, empresas, emprendimientos, desde la tienda de la esquina hasta la cadena de supermercados. Nadie puede forzar a otro ecuatoriano a no tener su fuente de ingreso, a no disfrutar de su paz y a no disfrutar de su seguridad. Por eso necesitamos que este decreto de excepción mantenga y nos dé nuevamente un sentido de orden, pero no un orden para callar a la protesta, pero un orden para que nos permita sentarnos nuevamente en una mesa y buscar un horizonte común y que nos beneficie a todos. Las pérdidas son de millones de dólares. ¿Quién son responsables de estos valores? Si hay nuevos daños como en octubre negro, ¿son ustedes los responsables o nuevamente vamos a ser los ciudadanos que vamos a pagar esas facturas? Repito, señores, sin un marco de paz, de orden y de tranquilidad, van a incendiar el país y van a atentar contra el Estado. Es su trabajo, señores asambleístas, es su obligación pensar en todos los ecuatorianos. Una ciudad como Quito no puede vivir otro octubre negro. Un país como Ecuador no puede paralizarse por semanas y muchos ecuatorianos no pueden dejar de trabajar un día más. Protejan al Ecuador, asambleístas, protejan a todos los ecuatorianos, a los que protestan y a los que no protestan. Devuelvan la paz al país y permítanos sentarnos a buscar un mejor futuro para todos. Muchas gracias y buenas noches.